Listo, vamos a empezar entonces a grabar. Muy bien. Entonces, como les explicaba, vamos a tener pues este material, van a poder acceder ustedes a ese material para que lo vayan revisando eh, este, diariamente, semanalmente, que usted no tenga pues, digamos, ningún tipo de complicaciones. No pueden ustedes tomar notas si gustan. Igual está esta grabación, pueden revisarlo, pueden hacer resúmenes de la grabación también, ¿sí? Entonces, tienen todo el material para trabajar, ¿sí? Tienen todas las herramientas, las lecciones, las preguntas que hacemos, pues es un repaso en donde ustedes pues van a poder estar, digamos, al día, ¿no? Con la materia. Muy bien, entonces el día de hoy, ya introduciéndonos en el tema que nos toca, recuerden que tengo que hablar solamente hasta 30 minutos el día de hoy, así que, digamos, arrancamos y eh, de ahí nos vemos en el aula virtual para que tomen la lección, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar. Ya habíamos visto en la clase pasada, habíamos hablado sobre los principios constitucionales y también los principios que están, digamos, aterrizados en nuestro Código Orgánico Tributario, también como base y fundamento de esta normativa, ¿verdad? Y entonces habíamos explicado estos 8 principios que, digamos, eran los pilares que sostienen el derecho tributario y que evidentemente es el camino con el que vamos a resolver cualquier problema tributario que tengamos, ¿verdad? Entonces, digamos, normativa que no esté acorde a estas disposiciones, a estos principios que son la base de nuestro derecho tributario, pues entonces estaríamos tratando problemas de índole jurídica que, digamos, tenemos que resolver con la administración tributaria. Muy bien, entonces ya nos toca ver un poco cómo está, digamos, estructurado este marco constitucional del derecho tributario, sí, basado en qué, ¿no? Pues bueno, si ustedes revisaron, que ya hicieron un taller, ¿verdad? En donde revisaron la norma constitucional, sí, ustedes van a poderse dar cuenta que en párrafos anteriores solamente hay uno que habla sobre los temas tributarios, ¿verdad? Pero antes habla sobre lo que es la política fiscal, lo que es la política económica, el Fiscal. régimen, así es, el régimen económico, el régimen fiscal que tiene. Pues muy bien, Soberanía económica. así es. Y pues bueno, ¿qué significa esto y cuál es la importancia, digámoslo así, que tiene pues esa base, ¿sí? Esa base de eh, constitucional en donde me explica para qué y cómo va a funcionar el tema del derecho tributario o el régimen tributario, ¿no? Que es una parte, sí, es una parte. Entonces, muy bien, nosotros tenemos que ver que existe esta política económica, sí, fíjense ustedes que hoy lo vemos en la realidad, ¿no? Estamos viendo que nuestro presidente ha salido, pues, hoy más que nunca a hablar sobre temas económicos, ¿no? Porque estamos en una situación digamos, bastante crítica, estamos en, un, en una situación económica bastante complicada, que no solamente le pertenece al Ecuador, hoy ya con el COVID, ¿verdad? Pues la crisis se volvió mundial. Y entonces no solamente nosotros estamos padeciendo, sino que también hay otras economías. Pero fíjense ustedes que esas otras economías también influyen entre todas, ¿no? O sea, todas estas economías forman una economía mundial que también tiene una incidencia. Entonces, vamos a revisar qué es estas políticas económicas. En primer lugar,
decir que son lineamientos de intervención del Estado en la economía para alcanzar algunos objetivos, el fundamento de crecimiento económico y la estabilidad de precios y del pleno empleo. Fíjense ustedes, aquí me da dos importantes conceptos, ¿no? En primer lugar, que esta política económica, ¿verdad? Son lineamientos, dice, ¿no? Entonces, es decir, que tenemos, y esos lineamientos, ¿quién lo va a dar? El ministro de Finanzas, ¿verdad? Nuestro ministro de Finanzas es el que va a encargarse de, con el presidente, pues obviamente, a buscar esa política económica, digamos, la más viable, la más aceptable, la más conveniente, ¿sí? Y por eso es que, por ejemplo, nosotros vemos que hay muchas críticas al ministro de Finanzas, ¿verdad? Que les observamos que cómo ha pagado la deuda pública, porque, por ejemplo, está el desempleo, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Y aquí está, ¿no? Dice, y el pleno empleo, dice aquí al final, ¿no? En este primer concepto que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, los precios, ¿sí? De los bienes y los servicios, ¿sí? Entonces, para esto sirve esta política económica, ¿sí? Para saber cómo se regula. Yo les explicaba en la clase anterior, les decía que este derecho tributario, ¿sí? Que no es únicamente para pagar a la burocracia, sino que se convierte en obra pública, ¿sí? En escuelas, en carreteras, en servicios básicos, ¿sí? Eso es a lo que está dirigida esta política económica, ¿sí? Y también permite, pues, que hacer este orden, ¿no? Como todo lo que conocemos en el derecho pone orden, ¿sí? Es decir, da lineamientos, da reglas que permiten que la sociedad actúe de la mejor manera. Y entonces, claro, tenemos que regular mercados, ¿verdad? Mercados. Entonces, el Estado es el que pone también estos parámetros a través de estas políticas económicas, ¿sí? Es decir, va a ser un ente que permita regular esta oferta y demanda que tenemos de bienes y servicios, ¿sí? Que nos ofrecen pues en el mercado, ¿no? Y entonces es lo que nos da toda esta seguridad, ¿sí? De quienes van a ser los ciudadanos, pues van a comprar, van a vivir en el empleo. Por eso regula también, por ejemplo, el sueldo, el salario básico, regula algunos precios. El Estado también es un ente regulador, ¿sí? Hay bienes que, digamos, no están en este, entre comillas, libre mercado, es decir, que ellos mismos van a poner pues o determinar sus precios, pero el Estado pone límites, ¿sí? Pone reglas, pone condiciones y obviamente eso es lo que nos permite manejarnos en un marco en el que, digamos, todos estos precios de alguna manera se van regulando, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, ¿cuál será el objetivo que tiene entonces esta política económica? Pues, en primer lugar, son tres básicamente, ¿no? En primer lugar, el crecimiento económico sostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces, los estados buscan crecer, ¿no? De hecho, ese índice económico realmente en este momento está más de bajada que de subida. Vamos a retroceder en el crecimiento, ¿no? Los países tratan de crecer, ¿no? De crecer, de mejorar sus condiciones de vida, sí, y sin embargo, es un reto, digamos, para los estados poder, digamos, avanzar con sus políticas públicas, ¿no? Y obviamente con la política económica. Entonces, fíjense ustedes que permite, pues, el objetivo que se quiere alcanzar es ese crecimiento económico sostenible en el tiempo, ¿sí? Es decir, mantener una estabilidad, mantener precios estables, mantener una economía que, digamos, no se desborde, ¿verdad? ¿Con qué? Con la inflación. ¿Ven? Ya lo vamos a ver más adelante, el tema de la inflación. Y entonces, ¿qué era lo que venía viviendo nuestro país?
hace muchos años atrás cuando teníamos una moneda nuestra, ¿no? Eh, la dolarización de alguna forma vino a, digamos, a precisamente a darnos esa sostenibilidad en el tiempo, sí, de mantener una economía un poco menos compleja. Sin embargo, nos vemos hoy en día abocados por otras circunstancias en problemas económicos, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere este crecimiento económico sostenible? Básicamente en dos puntos, ¿no? El incremento del Producto Interno Bruto de bienes y servicios, es decir, todo aquello que demanda los ciudadanos en bienes y servicios, ¿no? El consumo que hagan, ¿no? Y los indicadores del Producto Interno Bruto, que es la producción nacional. Es decir, ¿qué produce nuestro país? ¿Qué hace nuestro país? ¿Sí? Yo justamente ayer que tenía otro curso que estás dictando, ¿verdad? Hablaba justamente sobre el tema del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto, o PIB, que se le conoce, ¿no? Y les decía, ¿no? Que en el tema de compras públicas, porque, digamos, estaba tratando ese tema, justamente, y ustedes ya tienen que haber visto este, lo que es contratación pública, ¿no? Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, el Estado, sí, el Estado eh, eh, es uno de los principales consumidores, ¿verdad?, de estos bienes y servicios. Y yo decía, y siempre hago digamos, la representación de que es un motor, ¿no? El Estado es ese motor que, precisamente porque es el que más demanda estos bienes y servicios, es el motor que mueve a la economía, ¿sí? Que mueve a la economía. Entonces, si el Estado está mal, el Estado está con una situación económica mala, ¿verdad? Quizás va a optimizar en su gasto público, ¿sí? Preciso, que es lo que son las medidas que están tomando ahora, ¿no? Y entonces va a ir más lento, más lenta esa producción y entonces tiene un efecto en quienes hacen esta producción nacional o la importación de bienes y servicios, pues también va a bajar, ¿no? Porque no habrá suficiente demanda o quizás existiendo la demanda no salen los productos, ¿no? Que es un poco lo que estamos viviendo ahora porque en virtud de las políticas que estamos encerrados, ¿verdad? No todos los negocios pueden abrir y de hecho muchos negocios se han visto en la obligación de cerrar, ¿no? Y entonces fíjense ustedes, para esto sirve esta política económica, ¿no? Entonces también como segundo objetivo tenemos que es el conseguir una estabilidad de precios, ¿no? Controlar la inflación que les decía, ¿verdad? Controlar los precios, tener indicadores sobre la canasta básica, ¿sí? Por eso es que siempre vemos que el INEC, ¿sí? El Instituto Ecuatoriano Económico, ¿cómo se llama? De censos que hacen, ¿no? Que registran, digamos, este, todos estos índices, eh, nos pone pues el que o nos identifica cuánto cuesta la canasta básica, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para saber cuáles son las condiciones de vida que tiene pues cada ciudadano, ¿no? ¿Cuál es la realidad del ciudadano? Ustedes saben que nosotros tenemos tres clases sociales prácticamente, la alta, media y baja, ¿no? No como en otros países. Por ejemplo, México solo tiene dos clases sociales, la clase media casi no existe, ¿no? O son muy ricos o son muy pobres, ¿sí? Y eso pues dificulta el manejo de la economía, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que para eso necesito yo saber si, cómo está esta situación, ¿no? Como yo les decía, en el tema tributario, todos en algún momento pagamos tributos, ¿sí? Les hacía algunos ejemplos, ¿no? Y les decía, da lo mismo que una persona de cualquier clase social quiera adquirir un teléfono celular que está grabado con el 12%, si de IVA, pues tendrá que pagar el 12%, o sea, no es que estará excluido. Entonces estamos hablando de que ahí los tributos, digamos, en el caso del IVA,
sí, no diferencia esa capacidad contributiva, ¿verdad? Que era uno de los principios que comentábamos en la clase anterior. Entonces, fíjense, eso es lo que nos permite mirar como Estado, ¿sí? Como el ente que, digamos, maneja lo que es el tema tributario, ¿sí? No solamente a través de la Administración del Servicio de Rentas Internas, como le decía, la política económica está en manos de quién, de nuestro ministro de Finanzas, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que este derecho tributario, que yo les decía que nacía en el año de 1975, este código, sí, los primeros antecedentes que teníamos en relación al nacimiento del pago de tributos, ¿verdad? Esto aquí nace pues desde muchos años atrás, desde la antigüedad, sí, en donde ya se empezaban a cobrar este, eh, digamos, eh, se empezaban a cobrar por algunas actividades o situaciones en particulares que, para no decir que estaban haciendo pues el derecho tributario, ¿no? Como un tributo propiamente, ¿no? Entonces, este derecho tributario nace justamente de los intercambios comerciales, que ahí viene pues un poco y nace lo que es el derecho aduanero, ¿no? Denme un segundo, por favor, que se me va a desconectar, se me va a descargar la computadora. Y entonces, ahora sí. Y entonces, como les explicaba, entonces por ejemplo nace ahí el derecho aduanero, ¿no? Entonces el transitar de los buques o de los barcos, también es un antecedente de este derecho tributario, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que esto es lo que nos permite a nosotros poder saber cuál es la condición de vida que tienen los ciudadanos y que mantengamos por favor los micrófonos apagados. Y que nos permite, ¿verdad?, ver cuál es la realidad económica y precisamente manejar el tema de la capacidad contributiva, pues, de todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, tenemos este índice de pobreza, si crece o no crece, tenemos, pues, quiénes son los que pertenecen a la población económicamente activa, ¿sí? Es decir, los trabajadores, ¿verdad? Por eso es importante saber para poder manejar esta política económica y obviamente mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí controla el Estado lo que es la inflación, el tema de los precios, ¿sí? Y la especulación, que no existe especulación, ¿verdad? Fíjense ustedes lo que pasó con el COVID, ¿no? Decimos nosotros realmente qué es lo que pasó con el abuso de los sobreprecios, ¿no? Que se han venido produciendo, pues justamente un abuso a los recursos públicos, ¿sí? Y entonces decir, oiga, señor Estado, ¿por qué usted no ha puesto estos límites si usted es el que maneja justamente la política económica que impida, pues, esta situación de controlar los precios, ¿no? Del mercado y que intervenga cuando realmente pues la ciudadanía vive una crisis tal como esta, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, también nos permite, como aquí podemos ver ya en este tercer eh, objetivo, que es el fortalecimiento del empleo. Fíjense ustedes que todos los políticos, ya que viene un año electoral, ¿no? Lo primero que ofrecen es vivienda y empleo, ¿no? Entonces, proteger a la familia a través de un techo en donde vivir y obviamente un empleo que les permita pagar la vivienda y poder tener las mejores condiciones de vida, ¿no? Ese es, digamos, el ideal que todo ciudadano, pues, necesita tener para poder vivir, digamos, de una manera digna, ¿no? Que también eso está protegido por nuestra Constitución, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, conseguir el pleno empleo
indicadores que nos digan cómo está esa población económicamente activa, cuántos jóvenes trabajan, cuántas personas digamos, de edad media, ¿no? Eh, este, que están en condiciones de productividad, cómo han crecido, ¿sí? Entonces, todo esto nos permite tasas de actividad económica, es decir, cuáles son los sectores que, digamos, más comprenden pues estas actividades económicas, ¿no? ¿Cuántos abogados hay? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos no trabajan? ¿Cuántos están de taxistas? ¿Cuántos? Sí, todo eso, todas estas cosas que, digamos, sabemos se miden, ¿verdad? Es lo que permite que a través de este instrumento llamado política económica, permita pues al país tener estas mediciones, digámoslo así, es la que nos permite manejar las políticas públicas y manejar la política económica, ¿no? Para el desarrollo y beneficio de los ciudadanos. Entonces, la tasa de ocupación también, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esos son los índices que nos permite medir el empleo, ¿sí? Conseguir estabilidad de precios para las demandas de los bienes y servicios que vemos está, pues, a través de los mecanismos cómo se mide la producción nacional. ¿Qué tipos de política económica podemos encontrar? Pues bueno, nosotros vamos a ver que hablamos de la política monetaria, una política fiscal, una política exterior y una política de renta. Y entonces dirán ustedes, bueno, todas tantas cosas componen esta política económica. Pues sí, y vamos a ver que cada una pues tiene un objetivo o una función propia, ¿no? Entonces, si hablamos de política monetaria, pues buscamos la estabilidad de los precios. ¿Qué es lo que les decía, no? En el tema de tener una moneda propia o estar, digamos, hoy en día en nuestro país con la dolarización, ¿no? Entonces, esa política monetaria, digamos, nos da parámetros que evidentemente influyen en la política económica, ¿no? Entonces, ahí hay pues algunos aspectos técnicos que debemos medir y que obviamente nos van a permitir, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de que se quiere salir de la dolarización. Particularmente pienso que ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Regresar a una moneda propia va a ser bastante complicado y también no nos olvidemos que, por ejemplo, en el gobierno anterior también se hizo una propuesta de hacer como en la Unión Europea, ¿verdad? En donde establecieron como moneda el euro, ¿sí? Como moneda única, ¿no? El euro. Y nosotros también quisimos hacer, digamos, a través de Sudamérica, quisimos poner también una moneda propia, ¿no? Para poder, digamos, circular entre todos los países integrantes, ¿no? Y esa política monetaria, pues, no llegó a concretarse, pues, porque, como podemos ver y en el análisis económico que podamos hacer de los países sudamericanos, ¿verdad? Tenemos prácticamente los mismos problemas, ¿no? Se quiso tomar esa línea porque casi todos los gobiernos estaban, digamos, alineados eh, hacia una política, ya como política ideológica, ¿no? Lo que era la izquierda, ¿no? Y sin embargo, no se pudo concretar porque de cierta manera no eran compatibles, ¿no? Y entonces a la larga se desistió de toda esa integración internacional con temas de política monetaria, ¿no? Entonces, muy bien, la política fiscal
Sí, en cambio es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de las funciones del Estado, que es la recaudación de impuestos. Entonces, propiamente le llamamos política fiscal a la recaudación de estos impuestos, ¿no? O, mejor dicho, de estos tributos, porque impuesto es un tipo de tributo, ¿no? Entonces, en realidad son la recaudación de cualquier tipo de tributos que está pues dentro de una clasificación que la vamos a ver más adelante. Y sobre lo que es la política exterior, que ya un poco se lo mencioné en la política monetaria, ¿no? También tenemos que regular y que observar pues el mercado internacional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Fíjense ustedes que este, es importante el tema de relaciones exteriores, ¿no? Y hoy en día que, digamos, estamos ya retirando algunas embajadas en algunos países, pues la afectación que tienen precisamente, fíjense ustedes, ahí está, ¿por qué debo yo tomarla en cuenta, ¿no? Dentro de lo que es la política económica, el tema de la política exterior, porque son las relaciones comerciales que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué ingresa el intercambio comercial, verdad? Regular las transacciones, como dice aquí, entre otros países, ¿no? Fijación con tipos de cambio, política cambiaria, ¿sí? Es decir, cuánto vale la moneda, ¿verdad? En un país y en otro país y cuánto es la convertibilidad de esas monedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos dolarizados decimos, bueno, eso nos ha permitido, por ejemplo, eso nos permitió desarrollar un poco el turismo internacional, digámoslo así. Las personas, nos decimos, ¿por qué las personas viajan tanto, no? Dice, de la noche a la mañana, claro, porque el que tengamos una política monetaria dolarizada, sí, permitió que, digamos, la economía nos beneficie, ¿verdad? Si usted va a Argentina, le va a beneficiar porque la moneda de ellos está devaluada de tal forma que para quienes van con dólares le va a salir pues económico el consumo que pueda darse allá, a pesar de que es un país bastante costoso. Lo mismo pasa en Chile. Tienen a nivel de dolarización, ¿sí? Por ejemplo, un verde cuesta $1, ¿no? O quizás un poco más. Ya, lo que aquí, pues, usted con $1, pues puede comprar no sé cuántos verdes, ¿no? Pero puede comprar bastante, ¿no? Por lo menos puede comprar más de 10 verdes, ¿ya? Entonces, 15. 15, mira, gracias Ana. Yo no me fijo en eso, Sí. ¿ves? Yo soy amante del verde porque soy 50% manaba, pero a mí no me importa cuánto cueste, ¿ves? Yo, yo me lo compro. Entonces, pero no, es Somos de la idea verde, importante. estamos hechos. Sí, sí. Y entonces, además que es sumamente nutritivo, ¿no? Entonces, fíjense, lo importante que es saber y conocer de estas políticas, ¿no? De estas políticas económicas, porque, como yo les decía, ¿no? Este derecho tributario no está hecho para torturar al ciudadano. Esa no es la misión. Sí, ese no es lo que busca este derecho tributario y esta política económica. Realmente lo que buscamos es el bienestar de los ciudadanos y que el Estado pueda tener ese presupuesto general del Estado, hagamos de cuenta que es un chanchito, ¿ven? En donde usted ahí ahorra precisamente para su bienestar, para su futuro. Por eso es que el pueblo, ¿verdad?, se siente afectado cuando hay un mal uso de los recursos públicos, una mala política económica, unas malas decisiones en relación a estos intercambios internacionales. No les decía, eh, ¿cómo va a quedar la política internacional, verdad? Esta política exterior de las relaciones comerciales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un problema, ¿no? Yo trabajé en aduana, ¿no? Porque como soy tributarista, ¿no? Entonces, tributarista aduanera, entonces trabajé en aduana.
poco tiempo, gracias a Dios, porque casi me matan ahí. Este, eh, me hacían hacer mucho coraje. Y entonces, bueno, fíjense ustedes, ahí uno podía ver, ¿no? Cómo se manejaban estos intercambios comerciales y, por ejemplo, Estados Unidos es un mercado bastante exigente, ¿no? Bastante exigente. Entonces, los ecuatorianos nos hace falta crecer para poder ajustarnos a los mercados internacionales en nuestra producción nacional. Y entonces preguntamos, bueno, ¿qué hace el país para que realmente, qué hace este Ministerio de Producción para emplear, para, digamos, mejorar, ¿sí? Esas políticas productivas que le permita a los productores nuestros, a nuestros productores, ¿verdad? Eh, salir a los mercados internacionales. ¿Qué pasa con esa relación? ¿Qué pasa con esa comunicación que hay con estos? Para eso están todos los servidores del comercio exterior, para mejorar nuestras condiciones, para decirles, los ponen ahí para decirle a ese país, oiga, dígame qué hay que hacer para que entren, no solamente temas de movilidad, ¿no? O sea, no es decir, solamente para atraerle a los ecuatorianos a hacer turismo, ¿no? Fíjense ustedes que en las declaraciones que hace el representante de los Estados Unidos, ¿no? En uno de los casos de corrupción, ¿no? Que se refiere sobre la familia Bucarán, que está allá en Estados Unidos, ¿no? Dice, nosotros no queremos que vengan ecuatorianos a, a venir a lavar el dinero en nuestro país. No queremos que plata de la corrupción ingrese a nuestro país y que sea aquí eh, este, utilizada. Nosotros queremos que realmente los ingresos que tenga un ciudadano ecuatoriano y que venga a nuestro país, nos visite, invierta en el consumo de bienes y servicios nuestros, sea de plata verdaderamente bien adquirida. Fíjense ustedes, ese pronunciamiento es muy importante en lo que es las relaciones o políticas internacionales, ¿sí? Y obviamente combate pues lo que es los temas de corrupción, ¿no? Entonces, fíjense, este tema de política exterior que está pues dentro de los tipos de política económica que se manejan en nuestro país, ¿no? Y finalmente esta política de renta, ¿sí? Que dice, logra la estabilidad de los precios controlando pues la inflación, evita que los precios se disparen, se puede regular los salarios de los funcionarios, las empresas privadas, la política salarial. Fíjense ustedes, esta política de renta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ustedes cuando vieron el derecho laboral, ¿verdad? A ustedes les enseñaron el tema del salario básico unificado, cómo se va a calcular, que ya lo vimos acá en los objetivos de la política económica, ¿verdad? Que es el fortalecimiento del pleno empleo, ¿sí? Y entonces, esta política de renta lo que nos dice es, bueno, ¿cuánto debe ganar un ecuatoriano si realiza A, B, C, D, profesión, actividad económica, ¿verdad? Mano de obra artesanal, etcétera, ¿verdad? O mano de obra de la construcción y demás. Entonces, fíjense ustedes que para eso existen los que se llaman las tablas salariales, ¿verdad? Es decir, que el Ministerio de Trabajo, eh, en base también, fíjense ustedes que tiene intervención en esta política económica, por eso es importante tener los índices claros, ¿no? Estos índices que hablamos aquí para fortalecer el empleo, que son los indicadores del empleo, ¿verdad? De las tasas de actividades, qué tipo de ocupación hay. Entonces, ahí nosotros sabemos cuánto cuesta la mano de obra de un obrero, pues que participa en una construcción, ganará el salario básico unificado o
ganará por horas, ganará, ¿cómo se cuantifica, digamos, estos salarios? ¿Sí? Y claro, eso permite, obviamente, establecer estos niveles económicos que, de los que habíamos pues, hablado, ¿no? Por eso tenemos estas tres escalas, digamos, sociales, ¿no? De estar en una escala alta, media y baja. Es decir, tenemos gente que está en la pobreza, que muy probablemente tiene trabajos, digamos, no consecutivos, sino más bien esporádicos, y por ahí hace un trabajo y, digamos, le permite vivir 3, 4 meses o trata de sobrevivir, ¿verdad? En ese sentido, quizás una clase media en la que, digamos, está ubicada en un trabajo quizás un poco más estable, pero que, por ejemplo, exista mucha rotación cada 2 años, vengan estas olas de desempleo, ¿no? Por ejemplo, ahorita el empleo pues va a estar bastante afectado con el problema del COVID. Fíjense ustedes que los salarios fueron afectados. Entonces, esto es una política económica, ¿no? Y claro, ese impacto obviamente va a tener también repercusión a pesar de que en la ley orgánica humanitaria que se aprobó hace poco, ¿verdad? Justamente dice pues que las aportaciones al IES se seguirán descontando como si tuviese una remuneración normal. Es decir, el Estado no quiere perder, el Estado no quiere afectar el presupuesto que ya tenía. Sin embargo, sí baja las condiciones y el nivel de vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que hay que analizar porque precisamente este sistema de renta se puede volver injusto, ¿sí? Es decir, el gravar con los impuestos y mantenerlos pese a todo este marco, digamos, por eso es que dicen la ley humanitaria no es humanitaria, ¿sí? Y entonces ahí es donde vienen las reflexiones y decir, ¿estamos realmente dentro de los principios que vimos del derecho tributario? Es decir, tener normas tributarias justas, normas tributarias equitativas. Recuerden ustedes el principio de equidad, ¿no? En donde decíamos, ahí es donde se tiene que aplicar la justicia social, ¿sí? Entonces, ¿cómo si yo gano menos tengo que seguirle pagando lo mismo al Estado? Si mi patrimonio se ve mermado precisamente por las políticas económicas que ha tomado el Estado, ¿no? Entonces, eso lo van a ver un poco en el video que vamos a ver en esta semana, ¿verdad? De trabajo que vamos a desarrollar. Ustedes lo van a poder percibir y entonces ahí es donde, digamos, necesitamos evaluar todos estos principios. Los principios necesitamos evaluar estas políticas económicas, estos parámetros que están establecidos en las políticas económicas, ¿verdad? En estos cuatro tipos de políticas que intervienen en esta política económica. O sea, todo lo que incluye, todo lo que se debe de evaluar para poder tomar las mejores decisiones. ¿Qué otras políticas económicas también serán importantes entonces? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué otras políticas? Fíjense ustedes, además de estas cuatro, tenemos 7 más, ¿sí? Y que quizás puedan existir otras, ¿no? Que irán surgiendo a través de los tiempos, ¿no? Eso dependerá de la evolución y el desarrollo realmente de nuestro país. Pero una de las políticas importantísimas es la política agraria. Nuestro país está en este nivel primario, económico primario, en donde podemos ver que nuestro país es eminentemente agrícola, ¿no? Estamos digamos, en actividades que tengan que ver con esa política agraria. Sin embargo, considero yo que si hacemos una evaluación, ¿verdad? Ahora, justamente falleció el doctor Ramiro Larrea, quien era mi profesor de Derecho Agrario, ¿no? Y conversaba yo con algunos de mis compañeros, ¿no? De esta penosa pérdida y decíamos realmente hasta el día de hoy, recuerdo las clases
del doctor Larrea, porque fíjense ustedes, la política agraria no ha avanzado desde que yo estaba en la universidad y que ya son como 19 años que yo ya estoy afuera de la universidad, ¿ven? De, de practicar y de experiencia, ¿no? Y estuve trabajando en el Ministerio de Agricultura y realmente me llevé, digamos, una decepción porque se intentaban hacer proyectos, programas, digamos, para mejorar los temas agrícolas y sin embargo, ahí hay mucho conflicto, ¿no? Mucho conflicto de intereses, personas que, digamos, solamente son poquito como los caballos, ven a un solo lugar y en un punto fijo y realmente no con una visión macro, no con una integración de todo lo que incluye una política agraria, ¿no? Entonces, esto de aquí pues nos llama bastante a la reflexión y es una de las causas precisamente de, digamos, no tener una política económica o una política fiscal, digamos, un poco más robustecida que permita pues, digamos, tener mucha más estabilidad económica, ¿no? También la política industrial. Como les decía, nosotros somos más eminentemente agrícolas que industriales. La industria, si bien es cierto, sí hemos tenido algunos, desarrollando pues algunas actividades industriales, pero no son la mayoría, ¿no? Y también ahí, bueno, vienen algunas situaciones, ¿no? Como los aspectos ambientales, los ambientalistas se oponen muchísimo a la industrialización, porque claro, por el grado de contaminación, somos un país pequeño, las ciudades crecen exorbitantemente, y no tenemos una política industrial, digamos, que permita pues desarrollar. Hoy estamos en el emprendimiento, fíjense ustedes, y no está aquí, una política económica es justamente el desarrollo de las MIPIMES, o de las pequeñas empresas, de los emprendimientos, de los emprendimientos artesanales, de los emprendimientos de pequeñas empresas que desarrollan pequeños negocios, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, eso también es parte de estas otras políticas económicas que el país tiene que evaluar y que obviamente van a generar rentas para el Estado, ¿no? La política de transporte, ¿sí? Bueno, en el gobierno anterior se desarrolló mucho el tema de transportación, no solamente hablamos de carreteras, hablamos también de puertos, aeropuertos, sí, que se crearon, que inclusive pues algunos no han tenido todo el uso que se esperaba y se gastó en una infraestructura, digamos, inútilmente, aparentemente, a pesar de que se tenían pues otros proyectos que pudieran desarrollar esa política, sin embargo, pues no hubo tiempo para desarrollar todo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo importante, ¿no? Ahora, la transportación es necesarísima. Realmente tenemos que ver la posibilidad, ¿verdad?, de desarrollar a través de proyectos, ¿no? Y de contratación pública que les decía, ¿no? El desarrollo de estas vías que permita, y sobre todo a los agrícolas, ¿no? Eso era uno de los factores que, digamos, tenía atrasada justamente a la política agraria era el que existían lugares en donde había productividad, pero no habían las vías para salir a vender, a poder, digamos, promocionar y todo lo demás, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, no había los silos, ¿no? Que se llaman, estos silos, que son almaceneras en el tiempo, ¿no? De granos y de algunos productos que, digamos, pueden permanecer almacenados en el tiempo y que, digamos, no van a perecer con mayor riesgo, ¿no? Sino más bien con la conservación de ellos, pues en el tiempo se pueden ir vendiendo poco a poco. Entonces, fíjense ustedes, eso es lo que digamos, llama
llama a manejar bien lo que es la política económica dentro de nuestro país, ¿sí? Dentro de nuestro país. Lo turístico, fíjense ustedes también, nuestro país es un país bellísimo, ¿no? Es un país hermoso, es un país que tiene las playas espectaculares, que no le quita a otras playas, ¿no? A Brasil, a, a Colombia, ¿sí? Nosotros tenemos unas playas muy bonitas. Sin embargo, debemos y tenemos que trabajar muchísimo en lo que es la política turística. Fíjense ustedes que ellos ya presentaron, por ejemplo, un plan para poder regresar al turismo. Sí, ustedes ya saben que ya se van a abrir las playas, ¿no? Para poder, pese al COVID, ¿no? Y obviamente van a haber nuevas políticas, nuevas condiciones que, digamos, permitan que esta actividad turística vuelva a la normalidad. Entonces eso también, digamos, es beneficioso para la política económica del país, ¿no? Porque, como les digo, son actividades, si ustedes recordarán el caso del Hotel Hilton Colón, ¿no? Que tuvo que cerrar sus puertas porque ellos no viene nadie. No viene nadie, yo tengo todo un personal, tengo un edificio grande que mantener, tengo cocineros, tengo meseros, tengo gente que trabaja en actividad turística y que se quedaron sin nada, ¿sí? Y entonces ahora, pues ellos mismos, en virtud del panorama tan crítico que tenemos, digamos, contribuyen en estas políticas económicas en donde les dijeron, oiga, señor Estado, discúlpeme, pero nosotros queremos reactivarnos, ¿no? Y entonces el Estado se lo permitió, trabajó con ellos y los ha permitido que regresen, digamos, a las actividades turísticas, ¿no? Y bueno, la política de vivienda, ¿no? Que como les decía, ¿no? Ahora que venimos a estar en un año político, ¿no? Lo primero que te ofrecen es la vivienda y demás, ¿no? Pero ¿serán estas políticas realmente, este, eh, esta política de vivienda sobre todo, será suficiente el enganche? Yo creería que no, ¿verdad? Porque fíjense ustedes todos los aspectos que hemos tratado el día de hoy y todas estas políticas, ¿no? Tenemos que hoy con el COVID debemos desarrollar una política informática, fíjense ustedes, ¿no? Porque todas las empresas tuvieron que, en la política comercial, eh, de lo que se llama el e-commerce o el comercio electrónico, ¿sí? No estábamos preparados y los negocios se activaron sumamente rápido en los temas de entregas vía electrónica, ¿no? Compras en línea. Entonces empezó todo este sistema de implementar todas estas facturaciones a través del e-commerce, ¿no? O comercio electrónico, y entonces el mundo cambió. Sí, unos para bien, otros para mal, pero sin embargo es una política que debemos desarrollar y que ya se venía discutiendo también en materia tributaria, ¿verdad? Porque el famoso Amazon, que lo vende todo, ¿sí? Abrió una puerta y claro, los Estados Unidos, que es los Estados Unidos, ¿verdad? Que son mucho más organizados y que su constitución y sus políticas comerciales, sobre todo, son bastante claras, ¿no? Y como ellos son los creadores también de todos estos aspectos, como los chinos también, ¿no? Son geniales, este, digamos, son los pioneros, ¿no? Alemania también es un país pionero en muchos temas comerciales, ¿no? O en producción, Maestra, vamos, dígame, Ronaldo. disculpe que la moleste, es que ya acabó la hora y ahorita tengo otra clase. Ya voy a terminar, ¿ya? No diga que la interrumpa. Ya, Sí, no ya te listo, preocupes. muchas gracias. Bien, entonces, solamente para no dejar vacío este último cuadro y terminar con el tema, ¿verdad? Entonces, estas otras políticas económicas estarán
ajustadas a lo que es el pleno empleo, desarrollo económico, equilibrio económico exterior, ¿sí? O estabilidad cíclica de los precios. Entonces creo que el tema ha quedado bastante claro. Por favor, van a tomar su actividad de la lección que está programada para ahora, al cierre de esta hora de clases, y nos vemos con ustedes el día de mañana para continuar hablando de esta materia, ¿ok? Que tengan una buena mañana. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas por estar. gracias. Chao, chicos. Doctora, la lección es para Ok, ahorita. pase bien. Perdóname, no te Doctora. escuché. Tenemos otra hora de clase. No te escuché bien. ¿Qué me dijiste? Julio, ¿tú me hablaste? Hola. Sí, mi doctorita, una pregunta. La lección es para este momento, terminar la clase. Sí, hay que Ahorita. tomarla. Porque tenemos Sí. otra hora. Listo, tenemos otra hora de Ya, yo clase. Entonces, tenemos una hora así. se las reprogramo. Miss, ¿Podría dar No me hablen todos. a tiempo? se las reprogramo para que puedan, digamos, tenerlas después de la hora de clase, ¿ya? Sí, es que lo que pasa es que tenemos Muy clases a amable, la mi 1 de la doctora. tarde. Está bien, Sí, está bien. sí, es mi doctora, sí. Ya, listo. Muchísimas gracias, mi Muy bien. doctora. Muy amable. Chao, chicos, cuídense. Miss, Gracias, una mi doctora. pregunta. Díganme.